A ver. Muy bien. Eh, Vamos a mirar este devocional de hoy. Todos tenemos un precio que pagar. Y vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. ¿De acuerdo? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y dice la palabra de Dios. Y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto lo habíamos estudiado hace poco también, diciendo que, bueno, a veces confundimos tomar la cruz como un sufrimiento, como un mal matrimonio, como una enfermedad, como un trabajo difícil. Y bueno, eso era una cosa diferente en el siglo I, ¿verdad? Tomar la cruz era uno de los eh, de las muertes públicas más difíciles, de las muertes públicas más horrorosas que existían en el siglo I, en la época de Jesucristo. Así que no es más o menos lo que nosotros pensábamos. Pero bueno, vamos a lo que el devocional de hoy nos quiere enseñar. Si en esta mañana, si en esta mañana nosotros habláramos de un precio o del precio que debemos pagar para ser salvos, estaríamos cometiendo un grave error doctrinal, ¿no? Porque la Biblia nos enseña claramente que el precio de nuestra salvación ya fue pagado completamente por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Voy a limpiar eso. Entonces, si nosotros pensamos que hay que pagar un precio por nuestra salvación, no estaríamos hablando correctamente ni deduciendo correctamente lo que nos enseña la palabra de Dios, porque el precio, el más grande precio por nuestra salvación ya fue pagado por nuestro Señor Jesús en la cruz. Entonces, nosotros no compramos la salvación con buenas obras. Nosotros no compramos la salvación con sacrificios. Nosotros no compramos la salvación ni con méritos personales, pues Cristo ya pagó con su sangre el precio que nosotros jamás habríamos podido pagar. Y lo dice también en la primera carta de Pedro, capítulo 1, perdón, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Es un ratico que está aquí, manchado esta parte de acá. Eh, Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire qué hermoso como el apóstol Pedro, ya cuando él escribe sus cartas, y en la primera carta, él nos habla diciéndonos: sabiendo que fuisteis rescatados, ¿no es cierto? Es decir, nosotros fuimos salvados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, a los que hemos creído, a todos los que hemos confiado en Jesucristo, fuimos rescatados y salvados, la cual, ¿no es cierto?, recibisteis de vuestros padres. Es decir, esta herencia de pecado que venía en nuestras vidas, que nosotros por nuestros propios méritos y fuerzas no podríamos quitarla de nuestras vidas. Pero dice que fuimos salvados, dice, no con cosas corruptibles, con cosas que se dañan, que se pudren, como cualquier cosa del mundo, o como cosa que el hombre quiere comprar, como el oro o la plata, dice el versículo 19, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la forma en que la palabra de Dios a nosotros nos narra, nos dice, nos aclara cómo fue nuestra salvación. Pero
sí tenemos que comprender que una vez que hemos recibido gratuitamente esa salvación, comienza una nueva etapa en nuestra vida. Eso sí tenemos que entender. Yo creo que muchos cristianos no entienden esa parte. Que si nosotros fuimos rescatados, si nosotros fuimos salvados, si nuestra alma haya sido salvada, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados del pecado, nosotros tenemos que iniciar de ahí una nueva etapa en nuestra vida. No podemos seguir viviendo exactamente igual, porque ser discípulos de Jesucristo es vivir como verdaderos hijos de Dios. Eso significa, no podemos seguir viviendo de la misma forma. No sería el fruto de la salvación seguir viviendo de la misma forma. Una persona que dice ser salvada, dice ser rescatada de la vana manera de vivir y sigue viviendo igual, no ha sido salvada. Así de sencillo, no tenemos que darle vueltas. Entonces, ser discípulos de Jesús, es decir, seguir a Cristo, vivir como verdaderos hijos de Dios. Y eso sí tiene un precio. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Que tiene precio o no tiene precio? No, vamos, le voy a decir de qué, qué estamos hablando. La salvación no tiene un precio. Lo que tiene un precio es vivir como discípulo de Jesucristo, vivir como hijo de Dios. Eso sí tiene un precio. Y no porque tengamos que comprar el favor de Dios. No porque tengamos que, obligadamente, que, y ahora nos toca que. No, a eso no se trata, sino que nosotros aprendemos a ser agradecidos y gracias al Espíritu de Dios que mora en nosotros, si le dejamos que more en nosotros en su plenitud, tenemos que tomar otras decisiones, las cuales vendrían a ser el costo que nosotros tenemos que pagar por ser rescatados. Y esto quiero que se entienda bien, ¿verdad? O sea, no estamos buscando pagar algo que el Señor ya pagó, sino que se refiere a otra cosa. Quiere decir nuestras decisiones, específicamente nuestras renuncias a la obediencia y a la perseverancia y a la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que pagar ese precio. Como lo decíamos ayer, ¿no es cierto? Conversando en el culto de ayer domingo, el Señor nos hablaba claramente y recordando eh, cuando a mí me rescata el Señor, ¿cierto? Del alcohol, de todo ese mundo, el Señor nos recordaba, claro, ahora yo tengo que pagar un precio. ¿Cuál es mi precio? Yo no tengo que volver a esos lugares donde el Señor me rescató. Ese es el precio que yo tengo que pagar. No puedo seguir viviendo en la misma forma que yo vivía para vivir emborrachándome todo el tiempo. Yo tengo que salir de esos lugares, de esas compañías. Ahí se entiende, ¿no es cierto? Que es el precio que yo tengo que pagar. No puedo seguir viviendo en la misma situación. A eso se refiere hoy el mensaje que el Señor nos está diciendo. Y, eso, y ahí sí se entiende y eso tiene un precio. No porque tengamos que comprar, como le digo, el favor de Dios, sino porque seguir al Señor Jesús requiere decisiones, renuncias, obediencia y perseverancia y fe. Muchos quieren una vida cristiana sin pagar ningún precio. Por eso simplemente no existe. Todos tenemos que pagar un precio. La pregunta no es si vamos a pagar un precio, sino qué precio decidiremos pagar. La pregunta no es si vamos a pagar un precio. La pregunta es qué precio decidiremos pagar. Por eso debemos entender esta verdad. Nunca podremos escoger una vida sin dificultades, pero sí podemos escoger las dificultades correctas. Al final producirán la bendición que Dios quiere darnos en nuestra vida. Le repito, nunca podremos escoger una vida sin dificultades, ¿de acuerdo? Eso no existe una vida sin dificultades.
No porque hayamos sido salvados y rescatados de nuestros pecados, no vamos a tener dificultades. No, no, nunca, nunca podremos escoger una vida sin dificultades. Eso no existe. Lo que sí nosotros podemos escoger, las dificultades correctas, que al final, ¿qué van a producir? La bendición de Dios en nuestra vida. Vamos a ver, vamos a ver ciertas frases que nos harán comprender lo que le estoy tratando de decir, ¿de acuerdo? Vamos a ver unas frases que nos va a dar más luz para lo que quiere decirnos el Señor en esta mañana. Miren, estudiar cuesta, en verdad. Estudiar cuesta. Los que han estudiado, los que han terminado una carrera, los que han terminado una universidad, los que han terminado un doctorado, los que han hecho un magíster, los que han terminado, quién sabe, el bachillerato y ya en la edad adulta y han tenido que seguir trabajando, sabe que estudiar cuesta. Pero vivir sin oportunidades cuesta mucho más. El tener un título, ahora, por ejemplo, el tener un título universitario cuesta sacrificio, malas noches, esfuerzo, dedicación y tiempo, administrar bien el tiempo, dedicarle a las tareas, dedicarle el tiempo necesario. Estudiar cuesta, pero ¿sabe lo que más cuesta? No haber estudiado y salir al mundo a buscar oportunidades. Eso cuesta más. Eso cuesta más. Porque si usted ha hecho una carrera universitaria, usted logró obtener un título universitario con mucho esfuerzo, eso también le abre puertas, le abre oportunidades en un mundo hoy, en el siglo XXI, competitivo al 100%. Hoy, si usted no tiene un título, ¿qué va a hacer? A no ser que tenga eh, una habilidad aparte o que sepa hacer algo productivo, con fontanería o plomería, como se llama, albañilería, carpintería, una destreza, una manualidad, una artesanía, pero si no, no va a poder vivir, ¿no? Acá en el Uruguay hay de la UTU, que es como en el Ecuador sería como un bachillerato, pero salen ya con un título eh, que les habilita, ¿no? La suficiencia para trabajar en algo. Entonces, estudiar cuesta, pero más costaría en su vida si usted no tiene nada con qué enfrentar la vida. ¿Verdad o mentir? ¿Cierto? A ver, sí o sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Veamos otra. ¿Ahorrar cuesta o no? Ahorrar cuesta. Ahorrar cuesta mucho. Y nosotros acá hemos enseñado el ahorro. El año pasado lo enseñamos. Bueno, el 24 y el 25 lo enseñamos acá el ahorro. Y estuvimos con seminarios del ahorro, dimos clases del ahorro, lo que se llama mayordomía o administración, que es lo mismo, enseñamos acá, porque la palabra de Dios nos enseña. Ahorrar cuesta, pero ¿sabe qué cuesta más? Vivir endeudado. Vivir endeudado cuesta más, porque cuando no se ahorra y vienen las situaciones económicas que nunca faltan, se tiene que endeudar, tiene que ir a buscar quien le dé, tiene que ir a buscar quien le preste el dinero y, y posiblemente la mayoría de las veces encuentra quien le preste con intereses. Entonces eso le cuesta mucho más que haber aprendido a ahorrar. Hay personas que no aprendieron el principio de vida que es el ahorro. No lo quisieron aprender.
No lo quisieron aprender. ¿Cuán importante es el ahorro? Y eso no tiene que ver que gane mucho, gane poco. Tiene que aprender a ahorrar. Porque vivir endeudado cuesta mucho más. Hay un costo en la disciplina del ahorro. Hay un costo porque usted tiene que restarle un porcentaje de su ingreso. Sí, eso cuesta, pero más cuesta vivir endeudado y no tener para una emergencia, un accidente, una emergencia, lo que sea. Necesita algo ese rato de dinero y no lo tiene porque nunca cultivó en su corazón el ahorro, que lo enseña la palabra de Dios, que lo enseña a todo el mundo, que es importante el ahorro. Le estoy dando ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que hoy el Señor nos está enseñando. Por ejemplo, ¿cuidar un matrimonio cuesta o no cuesta? Cuidar un matrimonio cuesta. Cuidar un matrimonio cuesta, ¿no? Mantener ese matrimonio unido cuesta. Mantener, a pesar también de los malos ratos, de las circunstancias adversas, a veces del genio o del mal genio o de las circunstancias. Bueno, cuidar un matrimonio cuesta, pero es más costoso reconstruir un hogar destruido. No, no, es más costoso reconstruir un hogar destruido, dañado, herido. Eso es más costoso que cuidar un matrimonio. Le estoy poniendo ejemplos de que siempre hay que pagar un precio. Por ejemplo, ¿perdonar cuesta o no cuesta? ¿A quién no nos ha costado perdonar? ¿A quién? Diga alguien que no le ha costado perdonar. Diga quién ha dicho, no, a mí no me cuesta perdonar, yo perdono fácilmente. ¿A quién no nos cuesta perdonar? Por las personas que han herido, nos han herido, a veces con palabras, a veces con hechos, con actitudes que hieren, que lastiman, que resienten. ¿A quién no le cuesta perdonar a veces? Pero ¿sabe qué? Más costoso, más costoso es vivir amargado. Eso cuesta mucho más. Eso cuesta muchísimo más, vivir en la amargura. Mire, seguir el camino del Señor cuesta o no. Cuesta. Sí tiene un precio seguir el camino del Señor. Por supuesto que tiene un precio. Tiene un precio porque tenemos que dedicarle nuestro tiempo a un devocional, asistir a la iglesia, estar en la iglesia. Tiene un precio. Tenemos que evangelizar, por ejemplo. Eso también es un precio que hay que pagar. Mucha gente no quiere evangelizar. No, y aquí tengo que ser claro. No, ¿sabe qué? No sé si muchas veces nos acostumbramos de vamos a evangelizar. O sea, están esperando que el pastor le diga vamos a evangelizar y ahí vamos a ir a evangelizar. Eso no es así. Eso se podría dar o no se podría dar. Es la iglesia la que evangeliza como forma de vida. Porque yo no le veo en el versículo, por ejemplo, de Mateo 28 del 18 al 20, que dice, solo a los pastores y líderes, oigan los que les voy a decir, id y hacer discípulos. ¿Alguien me puede decir si ese versículo es para los pastores o para los líderes de la iglesia nada más? ¿Alguien me puede decir? ¿O es para todos? ¿Alguien me podría contestar esa pregunta? Si Mateo 18 al 20 dice, id y hacer discípulos, solo a los pastores y líderes, los demás no tienen que hacer eso. ¿Es así o es para todos? No, no, es así, es para todos. Es para todos. Y no sé, vamos a evangelizar solo cuando venga el evento de Navidad. El resto del año no se evangeliza. Es así, nos dice así la palabra de Dios. Muchas veces se han acostumbrado a que hay que hacer una campaña evangelística para ir a evangelizar. Bueno, pastor, ¿cuándo salimos de evangelizar? No, no, no. Yo evangelizo por mi parte. Con mi esposa yo evangelizo por mi parte. Vamos para allá, vamos para allá. Evangelizamos por nuestra parte.
Yo no tengo que decirle a usted, vamos a evangelizar. O sea, le podría decir como una campaña evangelística. Pero hay que hacerlo todo el tiempo. Porque la palabra de Dios no es ni para pastores ni para líderes de la iglesia, es para todos. Ir y hacer discípulos. A todos nos dijo eso. ¿Por qué le cuento esto? Sí, claro, a mucha gente no le gusta ir a evangelizar. Piensa que solamente cuando la iglesia le diga tiene que ir a evangelizar. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Ah, evangelizar tiene un precio así. Obvio que tiene un precio que hay que pagar. Pero por supuesto. Eso es, por ejemplo, seguir el camino del Señor. Cuesta. Eso es como una de las partes que hay que seguir el camino del Señor. Pero ¿sabe qué? Vivir lejos del Señor termina costando mucho más. Vivir lejos de Dios termina costando mucho más. Entonces, como usted se da cuenta, siempre hay un precio que pagar, en el buen sentido de la palabra. Y como podemos ver, todos pagamos un precio. La diferencia, ¿sabe dónde está? La diferencia está en escoger sabiamente cuál precio vamos a pagar. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, yo elijo pagar el precio del perdón. Yo elijo pagar el precio del perdón. Ya. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 11. Segunda de Corintios 2 del 10 al 11 dice la palabra de Dios. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, perdono. Porque también que he, yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Alguien tiene una versión diferente a la Reina Valera, segunda de Corintios 2 del 10 al 11, para leerla ahora? Segunda de Corintios 10 perdón, Segunda de Corintios 2 del 10 al Sí, 11, por buenos favor. días. Dale, Silvia. La palabra de Dios dice, yo perdono al que ustedes perdonen y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Muy gracias, Silvia. Mire que yo perdono para que Satanás no tome ventaja con nuestras vidas, porque sabemos cómo Satanás actúa. Y una de las formas como Satanás entra en nuestras vidas cuando decidimos no perdonar. Ah, pero me cuesta perdonar, pero más costoso es no perdonar. Porque aún Satanás toma ese rencor, ese resentimiento para hacernos daño a nosotros y a las demás personas. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer que no existe una persona a quien le resulte fácil perdonar. Sí, no es fácil. A mí me ha costado, pero he decidido pagar ese precio a pagar otro. Perdonar significa renunciar a la venganza. Perdonar significa abandonar el resentimiento y hay personas que no quieren abandonar el resentimiento, quieren seguir odiando, quieren seguir con ese dolor aquí dentro. Yo decido pagar el precio y decidir confiar en la justicia de Dios. Yo perdono, el Señor se encargará, no sé. Si lo quiere hacer, no lo quiere hacer, ya no es mi problema. Yo decido perdonar como Dios me ha dicho que tengo que perdonar. Pagar el precio del perdón duele. Sí duele, claro, sí. ¿Por qué? Ay, le pega nuestro orgullo, nuestro corazón herido. Nuestra mente recuerda la ofensa, el dolor, el abandono, etcétera. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es más caro, perdonar o vivir esclavizados a la amargura? ¿Qué es más costoso? ¿Qué es más costoso? Ah, oiga, no perdonar. Le cuento, no perdonar mantiene al cuerpo suyo en un estado de estrés crónico. Escuche bien eso, dicho por la medicina. La persona que no perdona vive sometido a su cuerpo a un estrés crónico. Y el estrés crónico, ¿sabe lo que hace? Libera lo que se conoce como cortisol.
libera lo que se conoce como adrenalina. Y esto sabe lo que le produce: ansiedad, depresión, amargura, baja autoestima y emocionalmente una, su fuerza emocional está totalmente en el piso. Porque ¿sabe qué? El resentimiento actúa como una carga que le ata al pasado y a la persona que le lastimó. Usted está atada, encadenada a ese pasado, a esa persona X o Y con la que pasó algo. Y nosotros, hay gente que, no sé, le quiere pagar ese precio de vivir aún enferma psicológica y físicamente por eso. Miren, ¿por qué nos afecta tanto? Deberíamos preguntarnos esto del resentimiento, del odio, de no perdonar. Porque cuando usted sufre una ofensa, su cerebro activa algo que se llama el sistema de alarma para protegerse. ¿De acuerdo? Porque nuestro cuerpo tiene el sistema nervioso que se activa en momentos, ¿no? Para defensa o para huida se llama. Así, eso se activa todo el tiempo, pero son situaciones que el cuerpo está diseñado por Dios para que eso solamente dure pocos minutos, ¿de acuerdo? Ah, el sistema nervioso, todo su cuerpo, el sistema, eh, eh, digamos, la biología del cuerpo funciona de determinadas maneras para defensa o para huida, se llama eso. Le quiero poner un ejemplo. Digamos que usted es un corredor de 100 metros planos. Ya, usted es un corredor de 100 metros planos y está a punto de correr la final de los 100 metros planos. Su cuerpo solito se activa por su cerebro porque sabe que necesita la mayor fuerza en sus piernas, en sus brazos. El corazón tiene que latir más fuerte, la sangre va a correr a una velocidad tremenda por todo su cuerpo porque necesita que su cuerpo, sus músculos estén con toda la sangre, necesita su concentración al máximo, es decir, haga de cuenta que ese deportista que va a estar a punto de correr los 100 metros planos en la final, su cuerpo está, digamos, a 1000 revoluciones por minuto, si es que fuese un motor de auto, ¿no es cierto? Está al máximo de la aceleración para que dentro de ese proceso de correr los 100 metros planos esté su cuerpo, su mente, su biología al máximo para poder rendir en esa carrera. Pero la carrera no dura 20 horas, 7 días, un mes, 2 meses, 6 meses. No, la carrera dura un tiempo nada más. Y el cuerpo está diseñado para que eso que le estoy contando solamente dure un tiempo. Es decir, si nuestro cuerpo fuese un motor, el motor tiene que estar a 1000 por minuto, a 1000 revoluciones por minuto, porque está en su máxima capacidad de rendimiento. Sí, sí me explico, ¿verdad? Dios diseñó así el cuerpo humano para que pueda rendir. Eso se llama, es un estrés positivo, que es para que su cuerpo rinda de mejor manera en un momento así. O por ejemplo, recordando y vamos al final a orar por Venezuela. eh, las personas que tuvieron el terremoto en Venezuela, el cuerpo funciona exactamente igual para salir huyendo, para protegerse de la vida, porque están salvando su vida, porque el sistema nervioso y todo el cuerpo, lo que hizo en el cerebro y el sistema nervioso Dios, lo unió para que podamos nosotros defendernos, poder huir,
poder escapar y estar en alerta. Y eso dura X minutos, no dura mucho tiempo. Sí, sí, sí me estoy dando a entender. Alguien que me diga que sí me está entendiendo. Sí, sí o no. Sí se entiende lo que le estoy tratando de decir. Ok, Sí, muy bien. Entonces, si una persona cuando odia, una persona cuando se estresa todo el tiempo, cuando vive en sufrimiento, es como si estuviera en lo que le acabo de comentar, las 24 horas del día. Su cuerpo sometido al mayor esfuerzo, 24 horas del día, 7 días a la semana, 30 días al mes. Y eso es cuando usted vive estresado, preocupado o preocupada, odiando, amargándose. Cuando vive usted de esa forma, entonces su cuerpo no aguanta. Haga de cuenta que es el motor de un auto. Imagínese el motor de un auto. Ah, si tiene 5 marchas, en la quinta marcha todo el tiempo revienta el motor. ¿Cómo un cuerpo y un cerebro va a soportar tanto estrés todos los días, todas las horas, todas las semanas, todos los meses? Termina enfermándose de todas aquellas enfermedades que el doctor a usted le diagnostica y ahora se diagnostica todo el tiempo, ¿sí ve? Mentalmente y físicamente. Entonces, cuando usted está rumiando las cosas, ¿no es cierto? Rumiando, aquí como darle manija, dicen acá en el Goyo, ¿no es cierto? Cuando usted está dando manija o rumiando las cosas y dale vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, le está sometiendo a su cuerpo a eso, como si estuviera usted en una competencia o como si estuviera usted en un terremoto tratando de salvar su vida. Entonces hay un desgaste de su cuerpo, desgaste de todo suyo y desgaste en las relaciones interpersonales. Hay un trastorno del estado de ánimo suyo, una falta de libertad emocional suya. Y una persona que decidió no perdonar o decidió vivir en la amargura o recordando el pasado, le pasa eso. ¿Sí? Y termina enfermándose de todas las cosas que hoy están de moda. Entonces, ¿qué necesita la persona? Todo el tiempo tener pastillas, todo el tiempo tener eh, que ir al médico. ¿Por qué? Porque tiene problemas cardiovasculares, porque tiene problemas de tensión muscular y facial, porque tiene estrés, con lo que le acabo de decir, que el cortisol sube y comienzan las diabetes, problemas en las riñones, el sistema inmune se baja y se enferma de cualquier cosa que pasa, empieza su ansiedad, empieza la depresión, empieza el neuroticismo, ya se vuelven neuróticos. Entonces, y usted se da cuenta, usted quiere pagar todo ese precio por no perdonar o por vivir en el pasado. Hay gente que no, yo no le entiendo, quiere vivir así. Entonces, la falta de perdón nos roba la paz, destruye relaciones, enferma el corazón, como lo dice el pasaje bíblico, le abre puertas para que el enemigo gane ventaja sobre nuestra vida. Es por eso que Pablo entendió que era mejor pagar el precio del perdón que seguir pagando el precio de eso, vivir esclavizado a tanta amargura y a tanta enfermedad. Mire, segundo, yo elijo pagar el precio de apartarme de lo que me destruye. Mateo 18 del 7 al 9 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, en el reino de Dios, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Este pasaje bíblico podemos ver
que nuestro Señor Jesús utilizó un lenguaje así radical para enseñarnos que hay cosas que vale la pena perder para cuidar nuestra comunión con Dios. Eso es sencillo. Es por eso que tenemos que decidir el precio que vamos a pagar, porque alejarse de una mala amistad cuesta. Romper con un pecado cuesta, abandonar un vicio cuesta, salir de una relación destructiva cuesta, pero más costoso es vivir atado a eso, alejados de Dios, viviendo en maldición. Decidir permanecer allí termina costando mucho más. Lo dice Isaías 1, el versículo del 5 al 6. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dice la palabra de Dios. Empieza con una pregunta. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No, se le podemos buscar en otra versión. No sé si alguien me ayuda, Isaías 1 del 5 al 6, buscándole en otra versión, porque nos está diciendo Dios, oiga, usted quiere vivir mal. ¿Por qué quiere vivir mal? ¿Por qué mejor me obedece? Hay un precio que pagar, sí, la disciplina. Hay un precio que pagar, sí, levantarse temprano. Hay un precio que pagar, sí, evangelizar. Sí, hay un precio que pagar, ir a la iglesia. Sí, la obediencia a la palabra de Dios. La oración, eso hay un precio que pagar, sí, pero más costoso es lo otro. Alguien tiene tal vez en otra versión, Isaías 1 del 5 al 6. Buen día, yo leo, pastor. Dale, María, gracias. ¿Por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están padeciendo de pies a cabeza, llenos de golpes, moretones y heridas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas ni aliviadas con aceite. Ahí está, gracias. Y así nos empieza preguntando, oiga, ¿quieren seguir viviendo mal? Les encanta vivir mal, dice el Señor, en vez de poder vivir sanos. Hay personas que no quieren pagar el precio de agradar al Señor y terminan pagando el precio de una vida destruida, de una familia rota, de un cristianismo vacío y sin propósito. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso tenemos que reconocer que Dios nunca pide dejar algo bueno, siempre nos pide abandonar aquello que termina dañándonos, destruyéndonos de nuestras vidas y familias, a nuestra relación con Dios. Por eso es mejor pagar de una vez el precio, aunque cueste y nos duela, para ser libres de aquello que nos esclaviza y nos destruye, que tener que pagar cada día las consecuencias de nuestros malos caminos. Mire, es mejor llorar por una decisión correcta que llorar toda la vida por una decisión equivocada, ¿o no? Yo sí digo eso. En Ecuador tenemos un dicho, dice, un solo dolor. Vamos, de uno, se acabó. Prefiero llorar un rato que llorar toda la vida. ¿Ya? Por eso yo elijo pagar el precio de la obediencia. Yo elijo pagar el precio de la obediencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Moisés, hablando de Deuteronomio, Moisés le recordó al pueblo que Dios no le estaba pidiendo algo imposible de realizar, ¿no? Refiriéndonos a Deuteronomio. Moisés nos recuerda que Dios no estaba pidiendo algo difícil para hacer. Si era algo desafiante, sí. Si requería esfuerzo, sí. Pero era hacer lo correcto. Y tenemos que entender que la obediencia siempre tiene un precio. Muchas veces quiere decir no cuando todos dicen sí. Eso también es obediencia. Cuando todo el mundo dice sí, usted diga no. También cuesta porque el cristianismo siempre será contracultural. Significa esperar cuando todos corren. Significa saber esperar cuando todo el mundo quiere hacer lo que sea para solucionar el problema. Y el Señor dice, espere, espere, espere. Todo el mundo quiere hacer locuras y el Señor dice, espere. Solamente eso es un precio que pagar. Requiere mantenerse firme cuando todos abandonan el barco. Eso también es un precio que pagar, pero es lo mejor para nuestra vida. La obediencia nunca será el camino más cómodo, pero siempre será el camino más seguro, más lindo.
que tiene un final seguro, final feliz. Es mucho más barato obedecer hoy que, que reparar todo el daño mañana de las consecuencias que ha pasado. Claro que la obediencia cuesta, pero la desobediencia siempre presenta una factura mucho más alta. Recuerde esto. La obediencia tiene un precio, sí, pero la desobediencia tiene una factura más alta de dolor. Para ir finalizando, todos pagamos un precio. Nadie vive sin pagar. Algunos pagan el precio de la disciplina, otros pagan el precio del desorden, algunos pagan el precio de de la obediencia y otros pagan el precio de la desobediencia. Algunos pagan el precio de seguir a Cristo, otros pagan el precio de vivir lejos de Cristo. La pregunta no es si pagarás un precio, la pregunta es qué precio usted quiere pagar, qué precio usted está dispuesto a pagar, porque los precios de la obediencia producen paz, crecimiento y bendición, pero los precios de la desobediencia siempre terminan siendo mucho más caros. Hay gente que diezma a la iglesia y hay gente que diezma a la cantina, hay gente que diezma, ¿no es cierto?, al hospital, al enfermero, hay gente, sí, hay gente que diezma eso. A la farmacia, hay gente que diezma así. ¿Cuál es el precio que usted tiene que pagar? Cristo ya pagó el precio de nuestra salvación. Ahora nos corresponde decidir si pagaremos con amor y gratitud el precio de seguir a Cristo. Y es el mensaje que el Señor quería compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si alguien tiene tal vez algún aporte que hacer, alguna reflexión que hacer, alguien que les gustaría. ¿Nadie? Bueno. Sofi, ¿nos despides en oración, por favor? Amado Dios, te damos las gracias por este día, por la bendición de ser tus hijos, por la bendición de tener un nuevo día de misericordia y poder tener también, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, a poder decidir bien, correctamente, como nos han enseñado. Gracias porque podemos decidir. Tú no nos obligas y tú no nos dejas por ese camino imponiéndonos, sino que nos muestras los dos caminos. Y Señor, tú fuiste primero, Jesucristo, el que pagaste un precio en la cruz, el que pagaste un precio a la obediencia porque decidiste obedecer al Padre, por amor a nosotros y para que no fuéramos condenados. Por eso enséñanos, Señor, a ser sabios, a poder decidir por las cosas que nos llevan a una mejor vida, a esas decisiones que muchas veces cuesta. Si tiene un precio seguirte, Señor, pero más vale pagar ese precio y seguir a la vida eterna y no estar en condenación. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos des el denuedo, la valentía, que nos hagas a cada uno de nosotros el ser esforzados y valientes a decidir por lo que nos conviene. Señor, tú nos pedís cosas que muchas veces o duelen o cuestan un precio, Señor, pero más vale, Señor, seguir en ese camino y tener una vida en bendición, en paz, en armonía y aún también en sanidad. Te damos gracias por este tiempo y también te pedimos, Señor, como el pastor lo dijo, por nuestros hermanos que están en Venezuela. Padre Santo, solamente tú sabes lo que están pasando, solamente tú sabes lo que ellos necesitan. Y nosotros como tus hijos, nosotros como tu iglesia, nosotros como tu pueblo, Señor, como ya nos ponías y nos enseñabas a orar, Señor, también estamos para interceder por nuestros hermanos. Ayúdalos, Señor, dale sabiduría, ten misericordia. Señor, hay familias que han quedado sin madres, hay niños que han quedado sin sus mamás y sus papás. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, abriendo las puertas de los cielos, Señor, y también enseñándole a la iglesia a poder entrar en este tiempo, Señor, ayudar. Señor, no importa el momento que estemos viviendo, lo que importa es que te podamos tener a ti. Dios quiera, Señor, que ese pueblo pueda recibirte, pueda abrir sus oídos, sus ojos, todo su entendimiento para entender que los tiempos son complicados, pero si te tenemos a ti, te tenemos todo, Señor. Por eso, gracias por este día y, Señor, que este día de ayuno podamos seguir intercediendo también por este pueblo de Venezuela
y no solo en este día, sino todos estos días, Señor, porque ellos necesitan nuestras oraciones, necesitan que clamemos por ellos y también, Señor, necesitan ayuda. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, gracias, Sofía. Recuerden, hoy día tenemos ayuno. Recuerden que ya a partir del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, hacemos ya la siembra de noviembre, perdón, para el evento de Navidad en familia. Vamos a tener estos meses para poder sembrar para el evento evangelístico y tenemos que ir haciendo la evangelización siempre para invitar a la gente al evento. Ya vamos a darles estrategias. Hoy tenemos una reunión con la célula madre a las 7:15 de la noche. Así que, bueno, vamos a seguir haciendo eso, ayunemos, oremos y bueno, aprendamos como hoy nos enseñó el Señor a pagar un precio, que es el mejor precio que tenemos que pagar, ¿no es cierto?, para bendición nuestra. Así que eso nada más, un abrazo, que Dios les bendiga a todos, una feliz semana. Amén. Bendiciones, pastor. Excelente día Amén. Nancita, para todos. bendiciones. ¿Cómo está? Se ha dejado el pelo largo, hombre. Qué bestia. Sí, Larguísimo el pelo. ya, pastor. Bueno, hija, Ya un me lo voy a abrazo. cortar. Bueno. Chao, Janina, chao. pagó el Excelente precio de día. levantarse temprano. Bien, Janina. Bien, bien. Bueno, bendiciones a todos.